¿Qué tal? Mi nombre es Daniel Cavazos, soy un estudiante de la carrera de Ingeniería Físico-Industrial y yo me fui a intercambio a la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign en Estados Unidos. Yo creo que esa universidad me ofrecía un plan de estudios muy amplio y que se adecuaba de manera favorable pues a mi carrera, sobre todo en la parte de materias no tanto introductorias, sino ya más en la parte de especialización o de últimos semestres. Tenía una variedad bastante grande que sentí que sí me podía ser muy útil en mi vida profesional y en futuros estudios. Yo creo, pues primero es la parte de trámite a través del TEC, pero una vez que ya pasas el primer filtro en el tecnológico, pues ya envías tu papelería y simplemente tienes que esperar un tiempo en el que procesan tu información y ya te envían tu carta de admisión. Sí toma un poquito de 3 o 4 meses, pero una vez ya que recibes la carta, pues ya sabes que estás listo. Yo les recomendaría que sí se metan directamente a la página y que revisen los programas del departamento de su carrera. Por ejemplo, yo me metí al departamento de física y tenían mucha información particular que me era muy útil a mí por mi plan de estudios, y tienen muchos teléfonos de personas con las que puedes hablar o mandarles un correo, que son muy amables y que siempre están dispuestos a ayudarte si tienes cualquier duda. De hecho, su trabajo es estar con los prospectos o personas que están interesadas. Entonces, siempre, si tú revisas bien los contenidos que te da la universidad, siempre hay muchas puertas abiertas para pedir información o que te apoyen. Pues como le había comentado, la variedad de materias que te ofrecen es muy amplia, y había materias que son muy particulares de temas que a mí me interesaban mucho, o que a lo mejor después me gustaría hacer investigación o hacer una maestría, algo particular en eso, y que podía llevarlas y especializarme y al mismo tiempo cumplir con el plan de estudios del TEC. Las materias, pues sí, me basé prácticamente en las que seguían en mi plan de estudios. Por ejemplo, llevé mecánica estadística, óptica, mecánica de fluidos, estado sólido. Sí, eran las materias que prácticamente que seguían en mi plan de estudios. Llegué a llevar laboratorio de nanofotónica, de caracterización físico-química. Entonces sí, eran como que muy particulares, pero muy interesantes. Yo creo que sí era muy distinto, particularmente de tecnológico, porque aquí hacemos como que muchos trabajos en equipos y platicas con tu compañero de al lado y luego platicas con el profesor y haces una actividad cada semana. Y allá casi todas las materias que me tocaban era prácticamente en formato de seminario, en el que tú vas a un salón muy grande con 300 asientos, se llena, llega el profesor, da su clase, al final hay 5 minutos de preguntas, le dices lo que quieras y ya, y hay 3 tareas en el semestre y tú sabes de programas que las tienes que hacer y ya. Entonces es como que un poquito más de que tú estás por tu cuenta, nadie te checa las faltas, o si haces las tareas, si vas, si le pones atención o no pones atención. Es más como que tú tienes que organizarte y tú sabes qué haces y qué no haces y ya. Por ejemplo, la ciudad a mí me gustó mucho porque estaba como en una pradera. Entonces era... En Estados Unidos la mayoría de las universidades se van como, no están como en Monterrey, que está rodeada de ciudad, sino más en una zona que está más apartada. Entonces, por ejemplo, era más como, pues prácticamente decían que estaba como en medio de la nada, pero sí estaba como muy bonito, muy verde, mucho más natural, muy diferente de lo que uno ve, por ejemplo, aquí. Y por ejemplo, como era pradera, prácticamente, de hecho me tocaba ver conejitos silvestres o cosas así. Entonces el ambiente sí era como muy bonito. Y la ciudad era pequeña, era prácticamente la universidad, casas de departamentos alrededor, 2 o 3 negocios y ya, ¿no? Se le dicen como University, y esa era prácticamente la universidad, la ciudad. En general sí era pequeña y sí era como que acogedora. Y por ejemplo, es muy diferente de la movilidad de aquí, porque todos usan bicis, o por ejemplo las rutas sí te llevan a prácticamente todos los rincones, pasan cada 5 minutos. Es un poquito más diferente. Okay. Yo creo que sí me tocó de todo, porque había gente que sí era muy amable, pero también por ejemplo había
particularmente en esa zona de Estados Unidos son un poquito conservadores y sí había como que un poquito de prejuicios o por ejemplo pues sobre todo con los antecedentes que tenemos de México de la inseguridad y cosas así, sí tenían como que nada más les llegan cosas negativas particularmente de México y como que o sea, lo internalizan mucho, ¿no? Y luego eso te lo reflejan a ti. Y a veces como que uno mismo rompe el paradigma de decirles, pues no, no es así, pero o sí ocupan algo más físico que nada más ver noticias o cosas así para cambiar de idea. Pues por ejemplo me preguntaban que si vivía en una zona peligrosa de México o que si tenía acceso a servicios públicos así como que luz o internet así como que y sí son fácilmente accesibles y pues la verdad sí era como que finalmente en Estados Unidos están tan cerca pero sí era como que no, o sea no estaban tan familiarizados con lo que era México de verdad. Yo creo que pensaban que como es la frontera es todo el país y pues no, o sea no sé, hay que ver más allá de eso. Yo creo que parte del shock era estar un poquito como solo, porque por ejemplo, como era nada más una persona la que se iba a la universidad, entonces prácticamente nada más iba yo, y por ejemplo en las clases pues no platicas con nadie, entonces sí es como que muy diferente, y si hubo una parte entonces así, sobre todo al principio porque llegas y es como que bueno, estoy solo y no conozco a nadie, no tengo nadie con quien platicar, ni siquiera en las clases estoy conociendo a nadie, sí fue así como que, ok, pero luego ya, como que agarras más, un poquito más el ritmo de trabajo y ya de acostumbrar. Yo creo que el primer mes era así como que wow, todo está cambiando, pero ya después del primer mes ya era más normal. Y por ejemplo, yo siento que sí me ayudó mucho que fuera un año, porque si hubiera sido nada más un semestre, o sea, prácticamente ya estás como que muy acostumbrado al final del primer semestre y luego el segundo lo disfrutas mucho más, porque ya no tienes que acostumbrarte otra vez, ¿no? Ya vas directo a las cosas padres. Yo como le había comentado, yo le diría que se acerquen directamente a los departamentos de su área y a ellos les van a indicar, por ejemplo, profesores o gente que les pueda ayudar a planear su estadía allá y a sacarle el máximo provecho, particularmente con sus intereses profesionales que puedan llegar a tener. Yo creo que, por ejemplo, en alojamiento a mí me tocó tener una experiencia muy interesante porque generalmente te recomiendan que sea o que tú busques un departamento o que te quedes en residencias, pero por ejemplo lo que yo hice fue buscar prácticamente en la sección de anuncios cuartos de renta y por ejemplo yo llegué a un acuerdo muy padre con una persona que necesitaba como a una persona que le cuidaba a sus niños ciertas horas al día, entonces yo podía desempeñar esa función y no me cobraba casi nada de renta y como quiera fue muy... A mí me gustó mucho la experiencia porque pues, no tengo hermanos pequeños y eso fue como que, o sea, cambiar prácticamente de ambiente y estar con una familia y eso también me ayudó mucho a como que introducirme más a la cultura, no desde una residencia o en un departamento solo, sino prácticamente en una familia que pues de ahí, ¿no? Y no es tanto que estaba como que predicho así que te puedes ir a la familia, sino que yo busqué en una página de internet así de la universidad y ahí estaba la oportunidad y es cuestión nada más de que la busques y pues ahí está. Digo, no, a veces no está así tan sencillo, pero si tú la buscas la puedes encontrar. Lo que pasa es que como por ejemplo en Estados Unidos las universidades están lejanas, entonces por ejemplo yo el vuelo en realidad llegó a un aeropuerto más grande y luego ahora sí tenías que tomar un autobús que te llevara. Y ahí sí, varias personas me recomendaron que revisara bien lo de los autobuses porque creo que sí se da el caso de que te engañan o algo así, de que en realidad no te llevan o te cobran de más o de menos, entonces esa parte sí la tienes que revisar un poquito, sobre todo el traslado, la primera vez porque no conoces, no sabes qué pasó, entonces le puedes preguntar a alguien, por ejemplo, que ya ha tenido la experiencia o puedes ver reviews en internet y ya más o menos te dan la idea. Yo creo que le recomendaría que la aproveche al máximo porque es tan grande que puede hacer todo lo que, o sea, prácticamente todo lo que te imagines y lo que no te imagines también. Entonces es nada más de que lo busques y de verdad te organices para sacarle el mejor provecho que puedas tener.